¿Qué iPhone comprar en el 2023? Se acerca fin de año, se acerca Navidad, se acercan las promociones y si eres padre o madre, pues se acerca el regalo que tienes que dar. Y si planeas comprar un iPhone para estas fechas, ¿a qué esperas? Sigue viendo este video y conoce qué iPhone se puede ajustar a ti y tu presupuesto. Bienvenido a Mobile World y comencemos. iPhone 11, un modelo del cual ya hablé en un video anterior, el cual es de las opciones preferidas para aquellos quienes buscan introducirse en el ecosistema de la marca sin invertir tanto. Este celular lo puedes encontrar nuevo en $530 aproximadamente, sin embargo tiene dos puntos críticos para el precio por el cual se vende: la calidad de su pantalla y su vida útil. En cuanto a su pantalla, este es de 6.1 pulgadas, IPS LCD y de 1792 por 828 píxeles, características que brindan contrastes no muy elevados y una baja resolución comparado con la mayoría de gamas de entrada e incluso alguno que otro modelo de gama baja de la actualidad. Y a pesar de que por su continuo uso uno se puede terminar acostumbrando, por el precio que se está vendiendo es un apartado que considero como su principal punto débil, además de su vida útil, el cual al ser un celular de hace casi 5 años, respecto a la actualización del sistema tiene poco más de un año o dos a lo mucho, por lo que si buscas un celular que permita actualizarse por un mayor rango de años, puedes ir explorando las otras opciones que tengo en el video. Pero fuera de esto, sigue contando con un apartado fotográfico decente gracias a sus 3 lentes de 12 megapíxeles cada uno. Asimismo le da potencia el chip Apple A13 Bionic, el cual es obvio que no es tan rápido como el de los últimos iPhone, pero en la actualidad sigue yendo muy bien para realizar actividades del día a día y para jugar alguno que otro videojuego. Entonces, ¿es recomendable comprarlo o no? Respecto a mi punto de vista, depende. En cuanto a rendimiento, fotografía y accesibilidad, sigue siendo una muy buena alternativa. No obstante, si para ti es importante la calidad de la pantalla y el periodo de actualizaciones, el siguiente modelo es uno que soluciona la problemática de estos apartados. iPhone 12, un verdadero calidad-precio si lo encuentras al costo del iPhone 11. Normalmente suele costar nuevo aproximadamente $590, pero si quieres un iPhone y logras encontrarlo en oferta a un promedio de $530, dale con todo. Aunque eso sí, son contados los momentos que he visto esa oferta en mi país. Este celular soluciona el principal problema del modelo anterior, el cual era su pantalla. El iPhone 12 cuenta por fin con una pantalla OLED y aunque mantiene sus 6.1 pulgadas, su resolución aumentó a 2532 por 1170 píxeles, las cuales son características que te brindarán mejores contrastes y calidad en el contenido que visualizas. Asimismo, el apartado fotográfico, que es una de las principales razones por la que las personas suelen comprar iPhones, tiene un progreso positivo respecto a su versión anterior. En este modelo se mejora el HDR, los contrastes y el equilibrio de luces y sombras, lo que se traduce en pocas palabras en mejores fotos y videos. Eso sí, sé que la versión de 64 GB es posible que la encuentres más económica, pero te recomiendo ir a por la de 128 GB. Créeme, el proceso de ver que eliminar cada cierto tiempo suele ser muy tedioso. Fuera de esto, así te decidas ir por la versión de 64 GB, tendrás un buen rendimiento, cámaras, pantalla, optimización y algo que se me olvidó decir, un diseño más estilizado y menos pesado que el iPhone 11. Sin embargo, si todavía tienes un poco más de presupuesto y quieres un upgrade más, ¿por qué no te animas por el siguiente modelo? iPhone 13, un modelo de Apple muy balanceado, que si bien todavía no cuenta con los 6 GB de RAM, gracias a su procesador, el Apple A15 Bionic brinda un rendimiento positivo en el día a día y al jugar videojuegos. Sin embargo, fuera de sus mejoras en pantalla y diseño, lo más destacable es su mejora en el HDR y la estabilización, lo que le permite, a pesar de tener 12 megapíxeles en su lente principal, gran angular y frontal, tomar fotos con buenos niveles de detalles y grabar con una muy buena estabilización, volviéndolo ideal si buscas un celular de la marca Apple para incursionar en las redes sociales o si eres un creador de contenido. iPhone 14, un modelo que genera mucho debate, debido a que cuenta con características muy similares al iPhone 13 y con un precio muy superior para tener diferencias mínimas. Entonces, ¿por qué lo recomiendo? Porque en algunos casos puede que lo encuentres a un precio similar al iPhone 13, y de ser así, ya quedaría en ti si realizar ese desembolso para comprarlo o para juntar para el iPhone 15. En cuanto a sus cambios más significativos, están el aumento de 4 GB de RAM a 6 y la mejora en la apertura de sus lentes, lo que permite que entre más luz y brinde fotografías con mejor calidad. Y antes de pasar al siguiente modelo, me gustaría hablar de este tema, los iPhone que deberías evitar, como lo son el iPhone 7, 8, XR y